Sí, Doc, sí podemos ver. Ya, gracias. Listo, entonces, bueno, el tema de hoy va a ser intertrigos. Es un tema que es la recopilación de varias enfermedades. En sí no lo van a encontrar en libros así como tal, intertrigos, sino que van a tener que remitirse a todos los temas que vamos a ver. Yo voy a mencionar los más importantes para la práctica diaria, no voy a mencionarlos todos, ¿ya? Entonces, como concepto, bueno, es una dermatosis de los pliegues de la piel. ¿Cuáles serían los pliegues de la piel? Desde los más pequeños hasta los más grandes. El retroauricular, el del cuello está en cursiva porque esto lo vamos a ver en obesos y en niños chiquitos, en lactantes. Axilas, pliegue inframamario, infraabdominal, interglúteo, ingles, espacios interdigitales. Esta es la forma más común de eritema traumático. Viene del latín inter y terere, que significan frotar. La fricción repetida de las superficies contrapuestas más la humedad y la sobreinfección dada por bacterias u hongos pueden generar maceración, fisuras, exudado, pápulas y eritema, acompañado de ardor o prurito. Los factores predisponentes. Bueno, ya hablamos, en primer lugar va a ser la humedad, la fricción y la exposición a secreciones corporales, sean heces fecales, orina o sudor. El factor genético, ya que vamos a ver de que hay enfermedades que tienen una base genética. La hiperhidrosis, que significa sudoración excesiva, también puede empeorarlos. La edad, no es lo mismo ser un lactante, un anciano, que una persona adulta. La diabetes mellitus es uno de los factores predisponentes más importantes. El estrés también puede desencadenarlos, la obesidad y la inmunosupresión. Voy a empezar con las dermatosis micóticas que generan intertrigo. Empezamos por la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica, como saben, es la inflamación de la piel que se genera por la sobrepoblación de un hongo que se denomina o se llama Pityrosporum ovale, ¿sí? También tiene otros nombres como Malassezia furfur. Este tiene una topografía muy interesante. Va a aparecer en el cuero cabelludo, arcos superciliares, como está en el muñequito, ciertas áreas de la frente, surco nasogeniano, regiones preauriculares y retroauriculares, pliegue inframamario, región preesternal, axilas, pubis e ingles y la región periumbilical. Lo mismo hacia la región posterior, el área interglútea. ¿Cuál va a ser la característica? Está formado por placas eritematoescamativas, cuya escama suele ser seborreica. ¿Sí? Cuando palpamos, cuando raspamos, vamos a sentir la grasa en la piel. Y pues topográficamente se ubica en esas localizaciones que mencioné anteriormente. Cuando afecta a intertrigos, se observan los bordes bien definidos con estas placas. El paciente puede quejarse de prurito o sensación de ardor leve en las lesiones. Acá vemos un adulto que también tiene pues el cuadro muy característico. Muy importante, bueno, puede aparecer en cualquier persona, es lo que normalmente llamamos caspa cuando aparece en el cuero cabelludo, pero si el cuadro empieza a generalizarse o vemos esto en la cara, como este paciente de acá, sí tenemos que descartar causas de inmunosupresión, que van desde las enfermedades debilitantes hasta las infecciones como el VIH, ¿sí? Es muy importante siempre sospecharla. El tratamiento, entonces, esto ya sus compañeros trataron en uno de los casos, no obstante lo voy a repetir yo. Tenemos tratamientos inespecíficos que están encargados de disminuir la reproducción del hongo, es decir, son micostáticos, como el sulfuro de selenio, que lo leemos, por ejemplo, en los shampoos anticaspa, el coaltar, que también es un shampoo que se utiliza para psoriasis y también para esta enfermedad, el succinato de litio, poco utilizado, en nuestro medio prácticamente no lo vemos. Agentes antiinflamatorios, dentro de estos están los corticoides tópicos, como la hidrocortisona, puede ser hidrocortisona base o acetato, y los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, el pimecrolimus. En este caso, si es que mandamos tacrolimus, tiene que ser en crema, porque tiene una presentación en pomada que nos puede empeorar el cuadro al generarnos más grasa sobre la piel. De ahí vamos ya a los antifúngicos. Dentro de estos tenemos el piritionato de zinc y los imidazoles o azoles,
Aquí, por favor, o bien el metronidazol, no lo usamos aquí, pero sí bifonazol, ketoconazol, fluconazol, terbinafina y la ciclopiroxilamina. Ahora, la ciclopiroxilamina en Ecuador la tenemos en laca para las uñas, que ya cuando dé la clase de micosis, pues la veremos. No tenemos nosotros en presentación en crema. Y los tratamientos sistémicos, cuando el cuadro está muy generalizado, utilizamos pues antimicóticos sistémicos como el ketoconazol de 200 miligramos, el itraconazol de 100 miligramos, la terbinafina de 250 miligramos. Esos son los que más usamos en nuestro medio, dejando siempre para el final el itraconazol, ya que este es un antimicótico de muy amplio espectro y tenemos que reservarlo para infecciones más graves. Los antifúngicos, ¿cómo se dan? Y yo voy a dar esta clase, por eso no voy a ahondar mucho en esto, pero el ketoconazol se da una tableta diaria por 5 a 7 días. El itraconazol puede darse en golpes, ¿no? En ciclos, una tableta cada 12 horas por una semana y de ahí se puede repetir al mes. La terbinafina, una tableta diaria de 250 miligramos por 7 días. Si nosotros nos vamos a los antimicóticos tópicos, todos se colocan 2 veces al día por 7 a 14 o 15 días. Listo. Ahora voy al intertrigo candidiásico. El intertrigo candidiásico en su mayoría está producido por una bacteria, como es por un hongo levaduriforme llamado Candida albicans, pero tenemos otras variantes de Cándida que no las vamos a mencionar en este momento. La característica del cuadro clínico es una dermatosis constituida por placas eritematosas de bordes mal definidos con lesiones satélite. Miren estos puntos rojos que sobresalen por fuera de la lesión original, ¿sí? Eso se denomina lesiones satélite. En climas cálidos, donde la piel está muy húmeda, estas lesiones satélite pueden convertirse en pústulas y ustedes pueden revisar en libros, lo mencionan como pústulas satélite. Acá vemos, un intertrigo candidiásico inframamario, mientras que acá vemos un inguinal. Es intensamente pruriginoso, casi siempre asociado a obesidad y diabetes mellitus. El tratamiento, las medidas generales. Esto sí va a servirnos para todos los intertrigos. Tenemos que procurar usar jabones pH ácido, secar bien la piel. Si es que estamos, usar ropa de algodón. Si es que el estadio en el que se encuentra es sobreagudo o agudo, primero vamos a usar astringentes, ¿no es cierto? O antisépticos para secar, como el permanganato de potasio al 1 por 10.000 o el sulfato de zinc al 1 por 1000. Recuerden que esto se coloca en forma de compresas o fomentos, media hora cada 2 horas hasta la hora de dormir. 1 o 2 días y el cuadro se seca. O sea, dejamos de ver macerado, dejamos de ver pústula satélite y ahí podríamos empezar el tratamiento con cremas. Para las levaduras estos son los mejores antimicóticos. Tenemos, ya sabemos de que todos se colocan siempre 2 veces al día por aproximadamente 15 días. Y por ejemplo, tenemos la nistatina en crema, los imidazoles dentro de estos, los que más usamos, el ketoconazol y el clotrimazol al 1 o 2%, la terbinafina, que es una lilamina, al 1%, mientras que los antifúngicos sistémicos que utilizaríamos para estos pacientes son el ketoconazol, el itraconazol, el fluconazol y la terbinafina. Como digo, el itraconazol lo dejamos siempre para el final. ¿Sí? Estos son con los que mejor nos va a responder. Si es que se percatan, el clotrimazol y el fluconazol no son los que están mencionados en el tratamiento, en cambio, de otros intertrigos, ¿sí? Si no los reservamos para las levaduras. Para la malacelsia podríamos sí utilizar el clotrimazol para la malacelsia furfur porque también es una levadura. Pero en el caso de esta, por ejemplo, que ya vamos a ver ahora, la tinea cruris no va a tener buena respuesta. Esta es una infección micótica, en cambio generada por dermatofitos. Dentro de estos los más importantes son los Trichofitum rubrum y el interdigitale cuando tenemos lesiones en los pies. Y se va a caracterizar por ser una placa de aspecto anular, ¿sí? Con el borde activo y el centro apagado. Si ven que el eritema se localiza más hacia la periferia. Estas lesiones crecen de forma centrífuga, es decir, empiezan pequeñitas y se van abriendo, abriendo, abriendo.
Por lo tanto, cuando coloquemos nosotros nuestro tratamiento tópico, debemos indicarle al paciente que se debe colocar la crema en la lesión, pero también 1 centímetro por fuera de la lesión, es decir, cubriría toda esta zona, ya que estos hongos tienden a crecer de forma centrífuga, siempre van a huirle al medicamento y va a crecer más hacia afuera. Pueden aparecer en cualquier parte intertriginosa. Aquí el tratamiento, pues siguen siendo las medidas generales, nuevamente nuestros secantes, y en los estadios subagudos vamos a utilizar los imidazoles, como todos los que están aquí mencionados, los polienos como el tolnaftato, que este ya lo vemos acá, que no lo veíamos en las infecciones por levadura, las dalilaminas, la terbinafina al momento es nuestro antimicótico estrella, ojalá no generemos resistencia pronto, y dentro de los sistémicos el ketoconazol, el itraconazol, el fluconazol y la terbinafina. Aquí yo les he puesto cuáles son las dosis a las cuales debemos calcular nuestros medicamentos. Ahora las dermatosis bacterianas. Bueno, en primer lugar tenemos este intertrigo bacteriano causado por Staphylococcus aureus, el cual se va a caracterizar por la presencia de una placa eritematosa cubierta por costras melicéricas. ¿Se acuerdan que las costras melicéricas aparecían cuando se secaba pus? Y la característica es que parecen hechas de miel, por eso se llaman melicéricas. El borde suele ser bien definido y suelen ser lesiones muy ardorosas. Estas son mucho más agudas que las otras, o sea, el paciente o la mamá, porque casi siempre la vemos en niños, va a referirnos de que en 3 días se le ha puesto así la axilita, mientras que en los cuadros micóticos el crecimiento es mucho más lento, pueden referirnos 2 semanas, 3 semanas, 1 mes o más tiempo de evolución. Tenemos otra variante que es la enfermedad estreptocóxica perianal, muy frecuente en niños pequeños, aunque podemos verla hasta en niños de 10 años de edad. Cuando se disemina puede alcanzar el pene en los varoncitos y la vulva en las niñas. Suele causar intenso ardor, prurito, y cuando va cronificándose, se cubre esta placa eritematosa por costras y fisuras intensamente ardorosas. La hidradenitis supurativa es otra enfermedad causada igual por la sobreinfección de las glándulas sudoríparas que se encuentran a nivel axilar y también en las ingles o en el área genital. Suelen causar intenso dolor y tienen estadios, aproximadamente 4 estadios que van desde pequeñas pápulas y papulopústulas hasta estas lesiones que ya deforman el área, que están formadas por nódulos, quistes y fístulas que drenan a diferentes niveles. Esta es una enfermedad crónica, es una infección que a veces se considera hasta incapacitante para nuestros pacientes. El tratamiento es muy tórpido, puede asociarse a trastornos de endocrino-metabólicos, bueno, voy nuevamente, la diabetes mellitus, trastornos como quistes ováricos también pueden generarla, o síndrome metabólico en sí también pueden generarla. Entonces hay que sospechar especialmente en pacientes mujeres. En los varones, otra cosa importante, hombres y mujeres, perdón, hay que decirle a nuestro paciente que debe dejar de fumar. Los pacientes que fuman tienen peor respuesta de tratamiento a este tipo de infecciones. Dentro de los tratamientos, bueno, pues el tratamiento tópico, después de las medidas generales, el uso de antisépticos, es decir, desinfectar bien la piel en estas enfermedades es importante. El uso de antibióticos tópicos 2 veces al día por 7 a 10 días. Dentro de estos tenemos la mupirocina, el ácido fusídico y la bacitracina, neomicina y gentamicina, que no son específicas para infecciones bacterianas por gram positivos. Las utilizaríamos si estamos sospechando una infección mixta. El tratamiento sistémico, si es que hablamos de infecciones causadas por estreptococo, puede ser la amoxicilina, la clindamicina, la cefalexina, eritromicina, acitromicina. Si hablamos por infecciones causadas por estafilococo, puede ser la dicloxacilina, la clindamicina, la cefalexina, la acitromicina y la claritromicina. La eritromicina ya presentan resistencia.
Y pues acá les he sacado también un cuadrito de cuáles son las dosis a utilizar. Si es un paciente adulto, 500 miligramos cada 8 horas de amoxicilina o de 25 a 50 miligramos por kilogramo día divididos cada 4 a 6 horas. La dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas o, si es niño, de 50 a 100 miligramos por kilogramo día dividido cada 6 horas. Clindamicina de 300 a 600 miligramos cada 8 a 12 horas o de 20 miligramos por kilogramo día vía oral, 4 tomas, de 25 a 45 miligramos por kilogramo día si es que lo vamos a administrar intramuscular. La cefalexina, 500 miligramos cada 6 a 8 horas vía oral. Este es un medicamento antibiótico muy noble para niños, entonces antes de lanzarnos a una dicloxacilina en niños, podríamos arrancar con una cefalexina, ¿sí? Esto especialmente para no generar resistencias bacterianas. Pues la dosis es de 25 a 50 miligramos por kilogramo día. Eritromicina igual se administra una tableta de 500 miligramos cada 6 horas o de 25 a 50 miligramos por kilogramo día cada 6 horas. Lo bueno es que casi todos estos antibióticos ven que es de 25 a 50 miligramos, entonces es mucho más fácil el cálculo y memorizar este cálculo. Y la acitromicina, 10 miligramos por kilogramo día, la diferencia es que se da una pastilla cada 12 horas por 5 días. Anteriormente, una de las formas de administración era una pastilla cada 12 horas por 3 días y después una pastilla diaria y una pastilla diaria los últimos 2 días. Claritromicina 250 a 500 miligramos cada 12 horas o 15 miligramos por kilogramo día vía oral cada 12 horas. Recordar que los alérgicos a los betalactámicos en general pues tienen estas opciones, las últimas de acá. También para la hidrosadenitis o infecciones severas en pacientes adultos podemos utilizar las quinolonas, ciprofloxacino, moxifloxacino y levofloxacino. Y para cuadros aún más severos, pues ya podemos escalarnos mucho más a tratamientos intravenosos. Otra infección intertriginosa es el eritrasma. El eritrasma está generado por el Corynebacterium minutissimum y se caracteriza por ser una placa de crecimiento lento que prácticamente no nos da síntomas. Es una placa eritematosa. El eritema es un eritema apagado, prácticamente el paciente no tiene prurito y puede convivir con esta infección por años. Cuando utilizamos la luz de Wood, nos da una refringencia rojo coral, como vemos aquí en esta fotografía de acá. Esta infección también puede aparecer en los pies. Cuando aparece en los pies se llama queratolisis punctata. Y la queratolisis punctata se caracteriza porque, como vemos acá en esta fotografía, la capa córnea de la planta del pie va perdiéndose, ¿no es cierto? Por eso es queratolisis. Miren cómo tiene varios hoyuelos, ¿sí? Y suele dar intenso mal olor. Cuando oímos este término que dice pie de atleta, pues casi siempre es una infección mixta, pero vamos a tener imbricado ahí nuestro Corynebacterium minutissimum. Además, se mezcla con Micrococcus sedentarius, dermatofitos y bueno, ya, la Corynebacteria que mencioné. El tratamiento para el eritrasma. El tratamiento tópico están los queratolíticos, como por ejemplo el peróxido de benzoilo al 2.5%. Este medicamento lo administramos una vez al día, de preferencia en la noche. Los antibióticos tópicos, dentro de estos, la eritromicina tópica, clindamicina, ácido fucídico y mupirocina. Si estamos sospechando una infección mixta, podríamos aquí también colocar un antimicótico para, tratar todos los signos y síntomas de nuestro paciente. Dentro de los tratamientos sistémicos tenemos a la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 14 días, tetraciclinas, igual cada 6 horas por 14 días, de 250 miligramos, y la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. Dermatosis inflamatorias. Salimos de las infecciones. Entonces, nuevamente vamos a recordar a nuestra psoriasis, la de la clase anterior. La psoriasis invertida aparecerá pues en zonas que no son las típicas de psoriasis, es decir, en este caso en los pliegues. La característica es una placa eritematosa brillante, como vemos acá. Por ser una zona húmeda, casi nunca vamos a ver las escamas que suele tener la placa de psoriasis en otras localizaciones.
el paciente pocas veces presenta sintomatología. Dentro del tratamiento tenemos las medidas generales, todas las que se les pueda ocurrir para mantener a nuestro paciente bien. El tratamiento de elección es calcipotriol más betametasona a razón de 50 microgramos por gramo de calcipotriol y 0.5 miligramos por gramo de betametasona en pomada. Se aplica una vez al día por 2 semanas y luego desescalonamos o desescalamos el corticoide. Recuerden que la betametasona tiene absorción sistémica después de las 2 semanas de uso, por lo tanto acá ya deberíamos pensar en separar el calcipotriol, o sea, en una sola fórmula de 50 microgramos, y podríamos ahí sí indicar una mometasona, hidrocortisona, desonide, que son los que más tenemos a la mano en nuestro país. Nosotros tenemos cremas que pueden venir combinadas, es lo que está pasando acá. Por ejemplo, este es un principio activo y este es otro. Cuando en una misma crema tenemos 2 o más principios activos, se denomina a la fórmula una combinación. Mientras que si nosotros vamos a mandar un tratamiento por la mañana y por la noche, por ejemplo, ustedes ya separan el calcipotriol, hay crema y pomada de calcipotriol, entonces ustedes van a mandar calcipotriol por la mañana y desonide por la noche. Están haciendo una asociación de medicamentos, el uno en la mañana y el otro en la noche. Esos términos, por favor, es importante memorizarlos. Y también acá ya podemos utilizar los inhibidores de la calcineurina, como el pimecrolimus al 1% 2 veces al día. Recuerden que este viene en crema, y el tacrolimus al 1% 2 veces al día, que viene en crema o en pomada, y pues tenemos que, de acuerdo a dónde estamos, en este caso utilizaríamos una crema. El tacrolimus también viene al 0.03%, es demasiado bajito si es que nosotros queremos tratamiento de ataque. Dermatitis de contacto, pues tanto la alérgica como la irritativa, como ya hemos hablado muchísimas ocasiones antes, se caracteriza por ser un cuadro polimorfo de bordes mal definidos, en cuya superficie podemos hallar eritema, pápulas, vesículas y descamación. Por eso es polimorfo. Aquí la diferencia entre la dermatitis de contacto alérgica e irritativa, la alérgica aparece después de 48 horas de la exposición al alergeno, mientras que la irritativa puede aparecer rápidamente o hasta antes de las 48 horas de la causa, ¿no? De la exposición a la causa. La irritativa casi siempre dibuja la zona de contacto. Por ejemplo, cargué una cartera que tenía algún elemento irritante y dibuja la cartera, mientras que la alérgica no dibuja la zona específica, ¿no? El artefacto no lo dibuja. Y aquí, por ejemplo, podría ser el uso de algún desodorante que hace una gran placa eritematosa. Y cada vez que el paciente se exponga a esta noxa, empeora y empeora y empeora. En el caso de la alérgica, mientras que en la irritativa puede ser de que le sucedió una sola vez, pero si disminuye la concentración de la sustancia que le hizo daño al paciente, ya no vuelve a suceder. Puede pasar, ¿verdad? Porque no genera memoria inmunológica. Entonces, del tratamiento, medidas generales, corticoides tópicos, inhibidores de la calcineurina, antihistamínicos orales. En el caso de ser una dermatitis de contacto alérgica, va perfecto porque estamos disminuyendo la liberación de histamina. Y para la dermatitis de contacto irritativa, si bien es cierto, no es tratamiento específico, pero al disminuir la sensación de prurito, vamos a ayudar al paciente con la sintomatología. Entonces, loratadina, recuerden utilizar desde los 2 años de edad. Antes no podemos utilizarla. Podemos utilizar la desloratadina antes, o sea, al año de edad. Otro ejemplo de un antihistamínico, digamos, popular en nuestro medio, la cetiricina, que este sí podríamos utilizar en niños menores a 20 kilogramos, ¿sí? La dermatitis atópica, este cuadro, como ya vimos, también es una dermatosis inflamatoria crónica que tiene momentos de calma y momentos de exacerbación. Se caracteriza por la presencia de placas eritemato-descamativas que pueden aparecer en las regiones de pliegue, es decir, fosas popliteas, cara anterior de los codos, puede aparecer en el cuello, especialmente en niños que ya han pasado la lactancia, ¿sí? Que están saliendo de la lactancia, y en adultos, ¿sí? La dermatitis atópica del adulto se ve así como en este momento, como esta fotografía. Posteriormente va cronificando si puede llegar a liquenificar, es decir, aumentar el grosor de la piel con aumento del cuadrillaje de la misma e hiperpigmentación en las zonas de intenso rascado
o frecuente rascado. El tratamiento pues sigue siendo el mismo que ya mencionamos anteriormente. Ahora, siempre recordar que si tenemos nosotros un paciente con una alergia, en este caso con una dermatitis atópica, tenemos que encontrar la causa y eliminarla. Y la causa no necesariamente es contacto, ¿verdad? Aquí la causa puede ser un inhalante, puede ser un alimento, histamino liberador. En adultos se ve mucho el estrés como causa de la exacerbación de dermatitis atópica. Entonces, muy importante dentro de las medidas generales, lo principal aquí sería identificar la causa y evitarla. Si yo ya sé que como frutillas y me hace daño, bueno, pues tengo que dejar de comer frutillas para estar mejor. Eso es lo que tenemos que aconsejar a nuestros pacientes. Está dentro de los pilares de tratamiento de la dermatitis atópica. Después, devolverle a la piel nuevamente el manto lipídico que ha perdido, el poco que tenía, porque como saben hay un déficit de filagrina, por lo tanto no tenemos un buen manto lipídico en la dermatitis atópica, y utilizar cremas hidratantes y emolientes, ¿verdad? De ahí vienen los tratamientos específicos, tanto para las exacerbaciones del cuadro como para las sobreinfecciones. Y bueno, pues este sería el tratamiento en una exacerbación. La enfermedad de Hailey y Hailey, esta es una enfermedad genética muy poco frecuente en nuestro medio, que se caracteriza por la presencia de ampollas en los intertrigos, las cuales al desaparecer dejan este tipo de lesiones vegetantes y maceradas, como podemos observar en esta fotografía. Nuestros pacientes suelen quejarse muchísimo de dolor, de ardor. Es una enfermedad recalcitrante de difícil tratamiento. Aquí el tratamiento también son corticoides de alta potencia. Y tenemos todos estos de acá, pero en estos pacientes sí tendríamos que utilizar corticoides de un poquito más alta potencia, ¿no? Empezando por desonide y de ahí podríamos pasar a triamcinolona. Inhibidores de la calcineurina se usan de mantenimiento y los antihistamínicos orales para disminuir un poco la sensación del paciente. La enfermedad de Fox-Fordyce se va a caracterizar por la presencia de estas pápulas que aparecen a nivel de los intertrigos. Estas pápulas son pápulas foliculares. Si ustedes se observan con detenimiento, por cada poro hay una papulita. También se considera una enfermedad genética de causa, o sea, la causa como tal, o sea, la mutación como tal no es poco conocida. Y aquí el tratamiento sería ablativo, es decir, eliminar una a una estas papulitas, sea con láser o con electrofulguración, pero con riesgo de que la cicatrización no sea muy buena. Bueno, y los complementarios. Si es que nosotros estamos enfrentándonos a un intertrigo, tenemos que fijarnos en los signos y síntomas de nuestro paciente. Si eso no es suficiente, pues tenemos otros recursos como el test de Gram, el cultivo bacteriano, en caso de que estemos sospechando una infección bacteriana. El test de Gram es bastante rápido, ¿no es cierto? Tomamos la muestra y pues en media hora ya tendría que estar el resultado. Entonces, si nosotros necesitamos tomar conducta rápidamente, este es el de elección. ¿Y qué nos va a decir si la bacteria a la cual nos enfrentamos es Gram positiva o Gram negativa? De acuerdo a eso, nosotros tomaríamos una conducta terapéutica. Ahora, sigue siendo ciega, ¿verdad? El cultivo bacteriano, en cambio, es mucho más específico, pero el problema que tiene es el tiempo. Nos pueden dar un resultado de un cultivo entre las 72 horas diciendo, pero que ha crecido a toda velocidad esa bacteria en el medio, o hasta 21 días después. Por lo tanto, es complicado en algunas ocasiones esperar ese tiempo para poder tomar una conducta terapéutica. Si es que estamos sospechando infecciones micóticas, pues hacemos un KOH, ¿no es cierto? Un raspado para microscopía. Para KOH, recuerden que el KOH es al 10% en piel, al 30% se utiliza para uñas, y cultivo de hongos o cultivo micológico, que igual se demora el tiempo que había dicho anteriormente. La biopsia de piel, pues la hacemos en caso de que el cuadro es totalmente inusual, no ha respondido al tratamiento, estamos un poco desconcertados, que no sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo. Y si es que hacemos una biopsia, por ejemplo aquí, nosotros debemos tomar una lesión representativa. Entonces esta zona sería una excelente zona para tomar muestra de biopsia. ¿Qué hacemos? Podemos utilizar un punch,
¿no? Sacar un punch de 0.5 centímetros o hacer un losange, que es un corte en tajada de melón. Recuerden que siempre debemos llegar a tejido celular subcutáneo. Recordar que en pliegues hay que, el corte tiene que ser un corte limpio, pero tener cuidado con la profundidad por los vasos sanguíneos que están recorriendo aquí. Si es una persona delgada, tenemos que pensar en eso, ¿no? En la vascularidad. Y pues se coloca en Forbola al 10% para realizar una tinción de hematoxilina eosina. El tratamiento, además de lo que ya hemos hablado, que cada enfermedad tiene su tratamiento, pues no olvidarse que las medidas generales son importantísimas. Si es que tenemos dudas, y muchas veces va a pasar porque en dermatología todo se parece. Ustedes pueden indicar óxido de zinc para refrescar las lesiones, secar un poquito la zona, desinflamar levemente, excelente para escaldaduras, excelente para como coadyuvante de tratamiento, por ejemplo, en el intertrigo candidiásico. Y al mejorar el cuadro clínico, uno lo torna, digamos, más primario, más similar a lo que estamos habituados a ver en una foto en un libro. Y ahí ustedes pueden tomar una conducta terapéutica. Entonces, por ejemplo, están desorientados con un caso, tómenle fotografías, mándenle en óxido de zinc 1 o 2 días y que regrese a la consulta y ustedes ya pueden tener una idea más clara de lo que está sucediendo con su paciente, en caso de que están totalmente perdidos y no tienen nadie quien les ayude. Secado completo de las flexiones de la piel, esto es importante, ¿sí? A veces debemos utilizar antitranspirantes fuertes, existen antitranspirantes dermatológicos que se envían, de hecho, por el especialista en dermatología, con hidróxido de aluminio a distintas concentraciones de acuerdo a lo que el paciente requiera. Lo otro que podemos hacer es la administración intradérmica de toxina botulínica, lo que normalmente se llama Botox. Bueno, ese es el nombre comercial de la toxina botulínica, uno de los nombres comerciales, el más popular. La toxina botulínica no solo se usa para tratar arrugas, sino que en zonas con hiperhidrosis disminuye el intercambio de la acetilcolina y por lo tanto también tenemos una disminución impresionante, diría yo, de la sudoración. Ahora, con toxina botulínica, esta anhidrosis, es decir, que no suda el paciente, la vamos a tener por 4 a 6 meses y después de eso nuevamente ya el cuerpo empieza a generar la conexión con la acetilcolina, a generar su acetilcolina y pues los receptores a captarla y vuelve el paciente a sudar. Entonces, bueno, estos serían dos excelentes opciones para la hiperhidrosis. Si la hiperhidrosis después de esto continúa, el paciente siente que no mejora, entonces lo que nos queda es hacer la simpatectomía, que es una cirugía mediante la cual cortamos los nervios simpáticos que se encuentran a los lados del tórax, pasan por delante de la pleura y esto lo realiza un cirujano cardiotorácico y con esto pues definitivamente el paciente deja de sudar a nivel axilar y palmas de manos también. Existen otras variantes de simpatectomía que no es en el tórax, para miembro inferior o para rostro. Y bueno, los inhibidores de la calcineurina, si vamos a utilizar por largo tiempo medicamentos antiinflamatorios, este sería el grupo de medicamentos de elección. Aquí tenemos el tacrolimus el pimecrolimus. ¿Sí? Esto en caso de que nuestro paciente requiera un tratamiento ya por mucho tiempo, más de 3 semanas, ahí empezamos a dejar corticoide y colocamos inhibidores de la calcineurina. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Nada? ¿Ya se durmieron? No, Doc, aquí estamos. Ya. Listo. Tal vez alguien tenga alguna duda, quiere que ahonde un poquito más en algo, no entendió algo. ¿No? Ya. A ver, yo voy a volver a compartir un ratito la pantalla. Y vamos al cronograma. Entonces, hasta ahora hemos visto esta exposición de intertrigo. De ahí nos queda el foro de urticaria, me parece que yo ya lo había subido, voy a revisar. Y después viene la exposición de infecciones bacterianas, que ya sería el viernes.
Esta exposición es por ustedes, chicos. Esta la van a hacer ustedes. Entonces, el grupo que ya haya sido asignado, como ustedes lo hayan decidido, fijarse en lo que vamos a exponer, que está en el Word que yo les había mandado anteriormente en la primera clase. Si tienen alguna duda me preguntan. Yo me descargué un artículo que está muy bonito como para que puedan de ahí tomar ciertas cosas. No es muy nuevo, es como del 2006, pero en realidad los cuadros clínicos están bien descritos, las clasificaciones también, y está muy bonito como para la exposición. Después, bueno, este de acá es un trabajo, el cuadro sinóptico. Después la clase de enfermedades micóticas la vuelvo a dar yo. La exposición de enfermedades virales es de ustedes, chicos, todo lo que es de azul es de ustedes. Exposiciones de enfermedades de transmisión sexual y de parasitarias. Y de ahí vuelvo a exponer yo y después exponen ustedes al final, areata, vitiligo y melasma. Entonces, todos los grupos que vayan a exponer, si tienen alguna duda, no tarden en preguntar porque la idea es de que sea fluido, que no nos pase, pues no pasemos mucho contratiempo, no haya mucha verborrea de estar repite lo mismo, el otro también y el otro también. Entonces, bien distribuidos. Me gustaría de que no sé, Carmen expone herpes, Graciela expone HPV y después otra vez Carmen molusco, no. Si ya Carmen expuso herpes, bueno, que exponga herpes, todos los herpes, y si es necesario HPV, para que Graciela exponga molusco y cualquier otra enfermedad más. O sea, que estén divididos, bien divididos, por favor, porque yo voy evaluándoles, entonces la idea es ya evaluar a la primera persona, paso a la siguiente persona y no tener que retroceder. Eso, las exposiciones no deben tardar mucho. Miren cuántas enfermedades expuse hoy y son las 7:52 minutos y además les evalué. Entonces, la idea es ser concisos. Como ven, yo trato de darles lo que les va a servir en la vida. El concepto de la enfermedad, el cuadro clínico es fundamental porque cuando ustedes estén por allá en Misahuallí haciendo la rural, posiblemente hasta sin internet, ustedes tienen que aprender a diferenciar los cuadros dermatológicos y lo único que van a tener es su memoria visual. Los diferenciales, los complementarios que necesiten y el tratamiento, ¿sí? Los tratamientos vamos a tratar de actualizarlos en caso de que pues haya que hacerlo, de acuerdo a la bibliografía que ustedes tengan. Y recordar que con relación a las infecciones bacterianas, existen dos escuelas, ¿no? En dermatología, para toda la dermatología hay dos escuelas, la americana y la europea. Si es que toman libros americanos, bueno, los tratamientos van a ser mucho más agresivos que si ustedes toman la exposición de libros europeos. No obstante, en las Américas tenemos distintas resistencias bacterianas, entonces sería importante revisar también algún artículo, especialmente con tratamiento, que sea de las Américas, ¿no? De Colombia, de por acá. No obstante, ustedes saben de que el mapa bacteriológico del Hospital Eugenio Espejo no es el mismo que el del Hospital Enrique Garcés, a pesar de que estamos en la ciudad de Quito. Pero bueno, muchas cosas se acercan. Eso, así que ya nos veríamos el viernes. Sería el viernes al mediodía. Si es que ustedes están cómodos con este horario, me avisan para ver si es que la siguiente clase, o sea, ustedes me dicen de que están mejor a las 7 de la noche y yo podría cambiar la clase de micóticas no para el otro viernes, sino para el lunes de la próxima semana. Y podríamos irnos adaptando para los lunes. Esa ya sería decisión de ustedes, quedó pendiente. Listo, Ya, chicos. Entonces, nos estamos viendo el viernes, ¿sí? Doc, bueno, dos preguntas. La primera, para el examen solo sería uno, o sea, un solo examen. Para el examen solo sería uno, no entendí. Perdón, Doc, o sea, sería un solo examen, porque normalmente no saben como que tomar dos exámenes, Doc. Los exámenes, ustedes ya dieron un examen escrito que fue por acá, de eczemas, ¿Ya? y el otro examen escrito. Son dos exámenes. Ajá. Pero además, o sea, ya sería ese examen y esta evaluación de acá, como escritos. No obstante, ustedes tienen ahorita evaluaciones individuales también, que son exámenes pero orales. Ya, O Doc, sea, y a el la foro de final urticaria. todos van a tener dos exámenes escritos, dos exámenes orales. Es lo que van a tener todos.
Y aparte los trabajos individuales, los trabajos grupales, las exposiciones, o sea que bastantes calificaciones. Ya, Doc. Y con respecto al foro de urticaria, Doc, si le puede cambiar la fecha. No sé si se acuerda que yo le dije eso, que estaba con el 1 de enero para Ya reviso, hacer. ya reviso. No, no me acuerdo si lo cambié o no, pero ya lo reviso. Sí, de Me ahorita ya parece le que revisé estaba y para todavía el no está. 15, ¿no era? Que les había No, puesto ya para el 15. Bueno, ahorita ya, entré a revisar listo, y yo lo está para el reviso. 1 de enero, Doc. Ya, está bien. Ya, Doc, entonces yo le confirmo igual si quieren quedar en este horario los chicos o si nos quedamos en el del viernes. Ya, listo. Bueno, chao, chao, nos vemos, Ya, que Doc, pasen muchas bien. gracias, ¿no? Chao. Igualmente. Gracias, Doc.